Hola, estimados aficionados a pensar, a discurrir, a rumiar ideas. En esta ocasión voy a hablar un poco de la novela corta Cándido o el optimismo, de Voltaire. Voltaire. Disculpen ustedes mi pronunciación en francés. Es una novela corta, como digo, de Voltaire, que se publicó en 1759. Voltaire fue un filósofo francés que nació en 1694 y murió en 1778. Luego vivió más de 80 años. Tuvo una vida longeva, podemos decir, para la media, que solía suceder en su época. Escribió muchísimo, escribió teatro, algo parecido a la novela, relatos cortos, versos, poesía, pero hoy en día lo que más recordamos de él, lo que más leemos, es la novela corta o relato corto, como es el caso de Cándido y el optimismo, que tiene alrededor de 100 páginas, depende del tamaño de la letra que use el libro, que lo publica, y es una novela singular. Es una avalancha de sucesos, de acontecimientos terribles, de aventuras que nos dan risa, nos procuran incluso pavor, cierto miedo por lo que ocurría en ese siglo, el XVIII, exagerado en la novela, quizás, otras no. Por ejemplo, el terremoto de Portugal en 1755, que arrasó con la vida de miles de personas, ocurrió en realidad. Voltaire, ¿qué pretendía con este relato? Veamos, hubo un filósofo, matemático, pensador, alemán, Gottfried Wilhelm Leibniz. La idea de Voltaire era burlarse, hacer una sátira del pensamiento optimista de su época. Por ejemplo, el filósofo, pensador, matemático alemán Leibniz, como quieran pronunciarlo, decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que todo lo que ocurría era para bien, como que pase ahora un camión haciendo ruido. Para bien, señores, es para bien, para sacarme de los nervios. Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos. Todo lo que ocurre es para bien. Por ejemplo, Colón se va a América y se vuelve con la tripulación con sífilis. Se contagia media Europa, exagerando al modo de Cándido, la novela corta. Muchos se enfermaron en Europa, se contagiaron y se jodieron bien. No hay otra palabra. No podían reproducirse y sus partes quedaban tremendamente dañadas. Aquello era dolorosísimo, causaba un dolor terrible. Vivimos en el mejor de los mundos. Leibniz. Terremoto de Portugal. Precioso. Dejando atrás las bromas, Cándido o el optimismo. Comienza el relato. Cándido tiene su nombre por eso, por ser una persona ingenua, blanca, cándida. Él piensa que este mundo está bien hecho y nuestros congéneres, los demás humanos, son buenos en el fondo, son bondadosos. Él ha sido criado en un castillo, a modo de experimento, por un doctor que se llama Pangloss. Este sujeto sigue la filosofía de que vivimos en el mejor de los mundos
y que todo ocurre para bien. Es una sátira de el filósofo Leibniz. Este personaje lo coloca Voltaire ahí para burlarse de él. Veremos que en las aventuras de Cándido suceden un montón de cosas terribles. Sin embargo, él sigue pensando que vivimos en el mejor de los mundos. Un día Cándido es expulsado a patadas del castillo por dar un beso a Cunegunda. Cunegunda tiene un nombre que implica unas connotaciones sexuales. Las vamos a dejar en el aire. Cunegunda. Y esta chica es bella, es bonita y atrae mucho a Cándido, cae en sus redes. Él la besa, lo descubre el varón del castillo, el mandamás, el número 1, el capataz, y lo expulsa, como digo, a patadas de ese castillo. Aquí comienzan las desventuras de Cándido. Esta es una reseña informal, estamos entre amigos y pretendo desarrollar aquí una introducción a Cándido o el optimismo de Voltaire. Nada más. Las desventuras de Cándido. Le ocurre de todo. Si yo les relatara paso por paso todo lo que sufre este hombre en sus costillas y en las plantas de sus pies, quedaría un revoltillo, porque la novela es una avalancha de sucesos. La novela es un no parar. No hay descripciones que nos enreden. No, aquí hay un suceso tras otro contado de forma casi atropellada. Pam, 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 pam. Y al final, un mensaje filosófico. Retrocedamos al principio de este vídeo. Imaginemos que comienzo. Ustedes tienen una depresión, por ejemplo, una tristeza endógena. Nace en ustedes mismos. No les ha pasado nada externo, no han sufrido la muerte de su padre, por ejemplo. No, están tristes y van al psicólogo, al psiquiatra, en algunos casos. El psicólogo les habla y les dice: cultiva tu jardín. ¿Tienes un jardín cerca? Cultívalo. Entretente con algo. El psiquiatra además te medica, te da unas pastillitas para que te sientas bien, artificialmente. Pero igualmente te dice: ¿tienes algo en qué ocuparte? Por ejemplo, un jardín, cultívalo. Entretente con algo. Saca provecho de algo y siéntete bien con eso, para que dejes atrás un poco esa tristeza. Imaginen que ustedes, por el contrario, tienen una depresión exógena. Nace del exterior, de un suceso trágico. Por ejemplo, perder un hijo. Ustedes piensan que cultivando un jardín se van a sentir un poco mejor y olvidarse un tanto del asunto. Pudiera ocurrir que sí también. Pudiera que en algunos momentos su mente esté distraída en ese jardín. Pero yo creo que la idea del jardín, psicológicamente hablando, puede funcionar en algunos casos. La idea de cultiva tu propio jardín, ¿de dónde nace? Todavía me queda nariz. Al pobre doctor Pangloss no le quedaba. Perdió la punta. Tan mal le fue en su vida. Pero él seguía diciendo que vivimos en el mejor de los mundos. Por ejemplo, al doctor Pangloss se lo encuentra Cándido en una ocasión, medio muerto allí, viejuno, acabado, maltratado por la vida, y lo reconoce y le dice: Pangloss, ¿qué haces aquí? Me ha ido mal y tal y cual. He tenido unas desventuras, he pasado por unas desdichas. Pero él seguía pensando que debía reafirmar
que vivimos en el mejor de los mundos, a pesar de sus desdichas. ¿Por qué? Porque a un filósofo le cuesta mucho contradecirse, decir no, estaba equivocado. Él sigue diciendo que vivimos en el mejor de los mundos. Cándido, cuando es expulsado del castillo, lo alistan a la fuerza en un ejército. Se convierte en un héroe. Lo llaman héroe, pero nosotros sabemos que es un soldado. Él no es héroe ni nada de eso. Pero a los soldados aquí los llamamos, o los llama Voltaire, héroes. Lo tienen a la fuerza allí y lo castigan a diario con numerosos palos sobre las costillas. Cada vez van siendo menos los palos, porque no da una a Cándido, no es buen soldado, y un día decide echarse a caminar. Esta es la forma de Voltaire de contarnos que se fugó. Lo cogen y le castigan de una manera incomprensible, tortuosa, terrible, que consiste en que cada soldado de ese regimiento le dé unos cuantos palos. Al final son 4000 palos. Y esto se cuenta de una forma rápida y terrible, por lo que le sucede a Cándido. Le dan tantos golpes que le abren la piel, se le ven los músculos, la sangre corriendo, y cuando está medio muerto, sucede algo que lo salva. Algo que ocurre mucho en esta novela. Cuando creemos que alguien está muerto, algo inverosímil lo salva y regresa un poco a la vida. Cándido escapa de esa muerte casi segura. ¿Y para qué fue eso? Para que le sigan sucediendo desgracias una tras de otra. Cándido viaja por el mundo. Está en Paraguay, o sea, viaja a Sudamérica. Está en la ciudad mítica de fantasía El Dorado, donde hay oro. Allí vive una especie de utopía, hasta las utopías, o sea, una sociedad increíblemente buena, donde la cosa funciona plácidamente, todo se desarrolla de una forma tranquila y plácida. Hasta en ese sitio, viviendo una utopía, Cándido lo pasa mal, porque se aburre, junto con su criado Cacambo y su amigo Martín. Cándido se pregunta por qué estamos aquí y si en verdad este es el mejor de los mundos, como le decía su amado tutor y profesor de filosofía, de boberías en general. Me salto muchas de las tristezas que pasaron Cándido y sus compañeros, las desventuras, las desgracias, que son una crítica feroz que realiza Voltaire a la idea de que vivimos en el mejor de los mundos y todo lo que ocurre es para bien. Esto es como un estribillo que se repite en una canción: vivimos en el mejor de los mundos. Es un latiguillo que constantemente vamos sintiendo sobre las espaldas a la vez que vivimos nosotros y las desgracias que tiene Cándido, que pasa del optimismo hasta el pesimismo en su vida. Cándido recurre a un sabio ya por último en la novela y va a preguntarle: oiga, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué ocurren cosas tan desgraciadas? ¿Es Dios bueno? Y prácticamente el sabio le dijo que eso no le importaba, que lo que ocurra en Constantinopla a nadie que no fuera de allí no debe importar. Cándido realizó una serie de preguntas filosóficas a este sabio y aquel prácticamente les cerró la puerta en sus hocicos a él y su compañero. Y uno se pregunta, usted por ejemplo puede preguntarse, ¿y entonces por qué un sabio
dice que nada importa, que nos preocupemos de nuestros propios asuntos, que nada podemos hacer en política, que no nos preocupemos de lo que ocurre en Constantinopla, que nos ocupemos de lo que nos sucede a nosotros mismos. Cándido, de este modo, rumió la idea de que sería bueno que uno cultivase su propio jardín, que no se ocupara de temas políticos o de guerras que ocurren en otros países. ¿Por qué? Porque la política posiblemente te convertirá en un ser más desdichado, más miserable. Por ejemplo, hay gente aquí en internet que está todo el día con el tema de la política, derecha, izquierda, estos son unos miserables, estos son unos desgraciados, y él mismo arruina su vida, su existencia, estando todo el día con el tema de la política, obsesionado con eso. Entonces, hay una idea primordial en esta novela satírica, sardónica, que es una sátira de la realidad, que es una crítica feroz a lo que ocurría en el siglo XVIII y continúa sucediendo hoy. Voltaire, por ejemplo, estuvo 2 veces encarcelado en la Bastilla, en Francia, por escribir cosas más allá de lo permitido, por criticar a la Iglesia y al rey. Fue encarcelado. Tenía que tener cuidado con lo que escribía. Por ejemplo, Cándido y el optimismo, él nunca reconoció que fuera suyo, pero tampoco dijo que no lo era. Sabemos que es de él porque tiene su estilo y su pensamiento. Él escribió otros cuentos semejantes, otros relatos, otras novelas cortas con esas ideas, con esas críticas agudas, ingeniosas, a su época, a su sociedad, a los altos estamentos. Pude escuchar a alguien, un profesor, diciendo que Voltaire se había ido a Inglaterra en viaje de negocios. Sin embargo, en un libro que tengo yo, de clásicos universales, se dice que tuvo que irse a Inglaterra huyendo de la persecución que tenía en Francia, por lo que él escribía, y en Inglaterra permaneció varios años, donde llegó a poder escribir en inglés. Aprendió a hablar inglés y a escribirlo con corrección. Era un genio, Voltaire. Voltaire era una de las mentes más lúcidas de la Ilustración, ese periodo en el que la razón empieza a superar a las creencias religiosas, a la superchería, al paganismo. La Ilustración nace en Francia. Recuerden la gran enciclopedia francesa, la primera vez que se reúnen los conocimientos de distintas ciencias y se ordenan nombres, términos, explicaciones, la enciclopedia francesa durante la Ilustración. Termino con la idea de cultiva tu propio jardín. Puede ser un símbolo. El jardín pudiera ser un símbolo. No quiere decir explícitamente que compres un terreno y te dediques a cultivarlo, que yo afirmaría que eso es bueno. También engloba o contiene la idea de que te ocupes en un trabajo, te desentiendas de la política y de lo que acontece en el mundo. Yo tengo la particular idea de que uno tiene la capacidad de entender lo que le ocurre alrededor, en su familia, en su grupo, en su pueblo, quizás en su región, pero ya lo que ocurre a nivel internacional es demasiado. Pudiera llevar a cualquiera a una depresión. Entonces, la idea de Voltaire de cultiva tu propio jardín
viene a decirnos que mantengamos la mente ocupada en algo, en un trabajo, que sintamos provecho de él y que nos olvidemos de la política y de los males del mundo. Cultiva tu propio jardín, Voltaire. Pero no me gustaría despedirme sin contarles la forma en la que el doctor Pangloss, o Pangloss, se escapó de la muerte. Resulta que fue condenado a la hoguera, lo iban a quemar, pero en ese momento de ejecutarlo se desató una terrible tormenta, no paraba de llover y aquellos señores se angustiaron diciendo: no lo podemos quemar, ¿qué hacemos? Vamos a ahorcarlo, vamos a cumplir la condena ahorcándolo. Pues entonces aquel sujeto que era experto en abrasar vivo a un condenado, pues no tenía mucha práctica con lo de ahorcar y procedió al ahorcamiento de Pangloss, pero no pudo hacerlo con corrección, hizo mal el nudo, Pangloss se desmayó, perdió la conciencia, creyeron que estaba muerto y cuando lo tenían para abrirlo en canal, hacerle una cruz en el pecho, no sé por qué, no sabemos por qué, el tipo se despertó, dio un grito y todos corrieron de espanto. Pero él pidió clemencia: por favor, ayúdenme. Alguien sintió piedad por él y lo cosió. Recompuso su cuerpo, su pecho, cosió su herida y Pangloss escapó así de la muerte. Este es un ejemplo de las cosas que puedes encontrar en esta novela, disparatadas quizás, pero entretenidas y en el fondo filosóficas, que nos llevan de la mano a reconocer que este no es el mejor de los mundos posibles. Cultivemos nuestro propio jardín, Voltaire. ¿Y qué fue de Cunegunda?, dirán ustedes. Pues envejeció mal, se le agrió el carácter, vivía con una vieja y con Cándido, que al final tuvo que casarse con ella, a pesar de ser fea, y se insiste en la idea de que se convirtió en una mujer fea. Cándido termina sus días con esa mujer y cultivando un jardín. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Siempre tiene que haber un ruidito. Pom 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 pom. De este modo, el sujeto que era experto en abrasarte vivo